Hola, soy Elvira Núñez y en esta oportunidad vamos a establecer en forma general qué rol cumple el docente en la educación a distancia, cómo es su perfil, qué nos señala la UNESCO y cuál es el rol del estudiante. Dentro del área de la educación a distancia y su vinculación con las tecnologías de información y comunicación, la figura principal es el docente, el cual se ve en la obligación de dejar a un lado las grandes clases magistrales y fomentar la interacción profesor-alumno, alumno-alumno y alumno-contenido, y convertirse en facilitador del conocimiento, orientador y guía de los alumnos, lo que nos llevaría a considerar que la tarea del docente ya no es dictar clases y examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo del conocimiento creativo como la enseñanza de estrategias de autoevaluación o autorregulación y control en el proceso de aprendizaje, es decir, que el alumno aprenda a aprender, a pensar y a autoevaluarse en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, es interesante observar los 4 pilares del saber que nos señala la UNESCO, donde el primero de ellos nos habla del saber conocer, donde en primer lugar se debe tener conocimiento sobre la planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes, conocer medios pedagógicos actualizados, conocer alternativas metodológicas de enseñanza y saber diferenciar entre qué mejor se adapta a los objetivos del aprendizaje, las condiciones de trabajo e intereses y las expectativas de los estudiantes. Se tiene conocimiento, competencia y actitudes en cuanto a la didáctica y se va a poseer conocimientos de la cultura organizacional de la universidad y participará en los proyectos y reformas educativas. Por otra parte, para la UNESCO se tiene el saber hacer, donde se planifica y programa la enseñanza, se emplea estrategias innovadoras de enseñanza, se controla la comprensión del estudiante, usa adecuadamente los materiales acorde al nivel de dificultad y tipo de aprendizaje que desarrolla el estudiante, utiliza estrategias motivacionales, promueve la capacidad de construir, elaborar, relacionar, sintetizar y procesar información, utiliza recursos didácticos y materiales, se adecua al currículum, realiza evaluación del estudiante de acuerdo a las normas existentes, asesora a los estudiantes, sirve de facilitador del aprendizaje, realiza procesos de autorregulación. Luego está el saber estar, donde planifica y programa la enseñanza, emplea estrategias innovadoras de enseñanza, controla la comprensión del estudiante, usa adecuadamente los materiales acordes al nivel de dificultad y tipo de aprendizaje que desarrolla el estudiante, utiliza estrategias motivacionales, promueve la capacidad de construir, elaborar, relacionar, sintetizar y procesar información, utiliza recursos didácticos y materiales, se adecua al currículum, realiza evaluación del estudiante de acuerdo a las normas existentes, igualmente asesora a los estudiantes, sirve de facilitador del aprendizaje y realiza procesos de autorregulación. Por último, el saber aprender, donde es capaz el docente de innovar en los procesos de aprendizaje, participa en el proceso de formación y actualización en su formación, en su área profesional, en la pedagogía, gerencial, desarrollo personal y cultural. En definitivo, se puede afirmar que ya las funciones del docente en lo que es la educación a distancia pues deben cambiar con lo que es en comparación con la del docente presencial, ya que sus actividades se llevarán a cabo en un entorno virtual donde el proceso de enseñanza-aprendizaje pues va a estar vinculado estrechamente con la entrada de las nuevas tecnologías. Ya vamos a dejar a un lado todas aquellas limitaciones geográficas, físicas y temporales que se dan ya en lo que son los métodos tradicionales, incorporando de esta forma las nuevas estrategias metodológicas y de comunicación.
Es decir, que ya el papel del docente no será el de transmitir la información, sino el de facilitar el proceso de adquisición de información en los alumnos y fomentar ya lo que son los alumnos críticos. Es decir, va a ser facilitador en la formación de alumnos críticos con pensamiento creativo dentro de un entorno de aprendizaje colaborativo, a la vez que va a ser poseedor de una visión constructivista y formativa. Ya aquí el docente pues se va a convertir más en lo que es un consejero, en una ayuda que tendrá el alumno a la hora de decidir cuál es el mejor camino para conseguir los objetivos educativos que se ha propuesto. Es decir, que ya el perfil del docente se va a ver enmarcado en un rol de facilitador, en rol de tutor y en el rol de mediador. Como facilitador, pues el docente a distancia debe conocer el contenido de la asignatura que administra a distancia, es decir, que es un experto en los contenidos del curso que administra. Resuelve problemas didácticos relacionados con la enseñanza y aprendizaje a distancia, adapta los contenidos de cursos convencionales de manera que puedan ser aprendidos a distancia, adapta las estrategias de enseñanza al modo de entrega de la instrucción en la modalidad a distancia, planifica el desarrollo de las experiencias de aprendizaje donde se involucra activamente a los estudiantes, diseña y desarrolla materiales específicos para la asignatura que administra y entiende la naturaleza y filosofía de la educación a distancia. Ya el docente como tutor pues va a identificar las características de los estudiantes que aprenden separados físicamente del docente, va a guiar y a orientar el proceso autónomo e independiente de aprendizaje de sus alumnos, va a ayudar a resolver las dificultades del material didáctico, va a facilitar y mantener la motivación de los estudiantes con oportunas acciones de realimentación y contacto individual, va a proponer a los alumnos técnicas diversas de trabajo intelectual que van a facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades, va a guiar la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje, proponiendo estrategias posibles para el logro de los objetivos. Ya como un mediador de tecnología, pues el docente va a fomentar el uso de los recursos tecnológicos y medios comunicacionales electrónicos como una herramienta para promover el aprendizaje independiente. Y aquí él va a seleccionar y usar programas informáticos con propósitos educativos, va a dominar, aplicar y a seleccionar recursos tecnológicos básicos y conocer la plataforma tecnológica de la institución para potenciar las experiencias de aprendizaje a distancia. Va a ayudar a prevenir las dificultades de los estudiantes con el acceso a la tecnología que se ha puesto en marcha para la entrega de la instrucción. Va a fomentar el uso de los medios de comunicación asincrónicos y sincrónicos para la interacción didáctica del curso. Y por último, va a ayudar a superar los estados de ansiedad y angustia de los participantes que se puedan generar por el uso de los recursos tecnológicos. Ahora bien, como ya hemos hablado un poco de cuál es el rol que va a cumplir el docente y cuál es el perfil que éste debe tener dentro de la educación a distancia o educación virtual, pues es momento de hablar un poco sobre el rol que va a cumplir el estudiante dentro de este nuevo método de educación, nuevo modo de educación. Es importante señalar que el uso de la tecnología en la educación virtual o en la educación a distancia en distintos niveles educativos provocó que se tuviera que modificar los modos tradicionales que se tenían de enseñanza y aprendizaje. Gracias a la llegada de estas nuevas tecnologías, tanto el docente como el estudiante pues van a compartir lo que es la responsabilidad de construir aprendizajes significativos. Sin embargo, el estudiante es quien posee el papel de protagonista y responsable en su propio aprendizaje.
su rol va a cambiar significativamente en comparación con el modelo presencial, donde el estudiante era ya un ser pasivo. En cambio, en lo que es en la educación virtual, a través de la utilización de las nuevas tecnologías, pues el estudiante va a obtener un papel o un rol muy activo e importante, donde si bien el aprendizaje es autónomo, es decir, que los alumnos van a construir su conocimiento y se va a dar la autogestión, pues no va a ser un aprendizaje autodidacta, ya que igualmente, como se tiene en la educación presencial, pues vamos a tener lo que es la presencia virtual del docente. Uno de los datos importantes que se nos presenta frente a lo que es el rol del estudiante son ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de o por este tipo de estudio. El aprender a distancia requiere, por lo menos, el mismo tiempo de dedicación que exige la educación esencial. En muchos casos es hasta un poco más de dedicación. Los cursos a distancia son difíciles o más que los cursos presenciales. ¿Por qué señalo esto? Porque en los cursos a distancia, pues ya todo va a depender de qué tan entregado esté el estudiante a la materia que esté viendo en ese momento. Tanto el contenido digital o los materiales digitales como los impresos, pues van a ser fuente primordial de contenidos e información en los cursos a distancia. La única diferencia que vamos a tener en cuanto a lo que es la educación presencial y la educación a distancia, en la forma como se adquiere la información, pues es que en la educación a distancia vamos a tener mayor presencia de lo que es el contenido digital. Otro dato curioso es que aquellas personas que desean optar por estudios a distancia, estudios virtuales, pues se ven en la obligación de reasignar sus tiempos, de modo que algunas veces pues tendrán que hacer un poco de sacrificio, quitar un poco de tiempo a lo que es la familia, al trabajo y principalmente a lo que son horas de descanso y diversión, para poder cumplir con las obligaciones. Si bien es cierto que con la educación a distancia o la educación virtual, pues el estudiante va a dejar a un lado aquel salón de clases, aquel aula, pues igualmente en la educación a distancia debe dedicar el tiempo necesario para cubrir los objetivos. Dentro de la información suministrada, pues me parece importante cerrar la intervención con lo que son una serie de interrogantes que debe de hacerse una persona que quiere optar a cursar una carrera o llevar a cabo un curso a través de lo que es la educación a distancia. En primer lugar, pues debes preguntarte si eres lo suficientemente disciplinado para trabajar de forma independiente. Recuerda que aquí, en lo que es la educación virtual, no vas a contar con lo que es la figura del docente tan profunda como lo es dentro de la educación presencial. Luego, debes preguntarte si te es fácil seguir instrucciones escritas. No vas a tener al profesor o el facilitador que te va a decir qué hacer, cómo hacerlo y con la explicación que normalmente sería en una clase presencial. Luego, y es quizás una de las cosas más importantes, tienes gusto por la lectura. La educación virtual se basa
más que todo en un proceso de investigación, de lectura. El estudiante debe indagar y aprender a seleccionar la información más adecuada. Luego, debes preguntarte si dispones de 7 horas o más por semana para el estudio del curso en línea. A pesar de que no tienes que ir a una clase presencial, pues sí debes de dedicarle tiempo. Debes de revisar las asignaciones, debes de estar al tanto de las variaciones que se lleve a cabo dentro del curso. Y por último, ¿te gusta navegar en Internet para investigar y leer en revistas, bibliotecas digitales? Por último, agregaría, ¿sabes manejar todas aquellas herramientas y te gusta manejar las herramientas que nos ofrece la tecnología en la actualidad y que son sumamente beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación virtual o la educación a distancia? Por último, y ya para concluir, pues agregaría que la educación virtual o la educación a distancia es uno de los tipos de educación que mayor potencial tienen en la actualidad y que en un futuro pues puede llegar a convertirse en pionera en lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que la tecnología en el mundo va evolucionando de manera sorprendente con el pasar de los años.